Y pues para que sea científica, pues aquí entro yo, como matemática. Para que ustedes me puedan entender el principio matemático que utilizo, vamos a recordar que el derecho y las matemáticas surgieron a la par, que fueron los griegos. Muchos de los griegos fueron médicos, filósofos, matemáticos, o sea, fueron de todo. Entonces, las teorías que surgen en matemáticas y derecho surgen a la par. ¿Por qué se los digo? Porque estas matemáticas que estamos empleando tienen parte de esa teoría filosófica que son de siglos de una evolución humana, pero que ahora tenemos que implementar para beneficio. ¿Cómo es el beneficio? Pues utilizando las nuevas tecnologías. No todo se puede quedar teórico, sino práctico y eficaz. Una de las dos características que nuestro sistema penal necesita. ¿Por qué? Porque está en juego vidas, está en juego tiempos y recursos, que a la nación pues también son gastos que no se sienten palpables hasta que lo vivimos, hasta que nos toca a nosotros. Es cuando ya somos empáticos y estamos en una lucha social. Partiendo de esta idea, vamos a pensar que en la antigua griega se declararon 3 estados de la materia, que son sólido, líquido y gaseoso. Pero ahora con los nuevos descubrimientos en física sabemos que hay ahora flujos newtonianos. ¿Qué es un flujo newtoniano? Los que tenemos pequeños sabemos que el slime es un flujo newtoniano. Ni es sólido, ni es líquido, ni es gas. Más o menos así es la estructura lógico-matemática que nosotros venimos a proponer. Sabemos que los ceros y unos es una teoría que ustedes han visto a lo largo de su formación, desde la secundaria, desde la preparatoria, que estamos inmersos en una ciencia en donde sabemos que las máquinas se comunican con ceros y unos, pero el 0 y el 1 ha sido el número que representa una reacción que es un dato, que representa un medio de comunicación entre el humano y la máquina. No es porque sea lo más fácil, no es porque sea lo más antiguo, sino porque es el medio el que hemos encontrado que las máquinas responden a nuestro conocimiento. Vamos a poner un ejemplo. En las matemáticas, los ceros y unos se encuentran en una rama nada más, que es la lógica proposicional. ¿Cuál es la lógica proposicional? Nosotros leemos enunciados que convertimos en afirmaciones y estas afirmaciones, si se cumplen, les ponemos un 1 para validar. Si no se cumplen, son ceros. Nosotros en el lenguaje común lo practicamos a diario cuando hacemos una elección. Ejemplo, si bebo agua y café o bebo agua o café. La primera oración está asegurando que voy a hacer las dos cosas, a lo mejor a diferente tiempo, pero lo voy a hacer. Y la segunda me da una opción. Entonces, esas matemáticas tan básicas, nosotros las estructuramos en la primera parte de la tricotomía. Vamos a entender a tricotomía como 3 ecuaciones que el abogado Rodolfo ya hizo favor de explicar, que es la necesidad que nosotros vimos para describir un fenómeno, donde hay variables conocidas y variables desconocidas, variables que podemos controlar y variables que no podemos controlar. ¿Cómo controlamos las variables? Por métodos científicos. Como evolucionamos como sociedad, nos vimos en la necesidad de implementar otras metaciencias como las matemáticas, como criminología, como médico legista, muchas ramas que ahora pueden acercarnos a un hecho reconstruido, y esto hay que tenerlo claro. Los hechos no los podemos volver a realizar de la misma manera. Imagínense que yo este pedazo de hoja lo hago un avioncito. Ustedes a su experiencia empírica, ¿sí? Porque el ser humano se basa mucho en base a sus experiencias, a lo vivido, a lo que puede recordar. Si yo hago con esta hojita un avioncito y lo lanzo, ¿hay probabilidad de que de mi misma mano, la misma altura, haga la misma trayectoria mi avión? ¿Poder reconstruir la trayectoria del mismo avioncito de papel? ¿La piedra que echamos a un río podrá caer en el mismo lugar? Aunque sea el mismo lugar, la misma temperatura, la misma aire, el mismo coeficiente de fricción, el mismo papel con el mismo gramaje, no puedo asegurar que va a pasar eso. Entonces, en nuestra teoría no hablamos de verdad, hablamos de verosimilitud. Y la verosimilitud la podemos ver reflejada en gráficas. Pero esas gráficas hay que tener siempre presente que solamente es la reconstrucción de un hecho con herramientas científicas. Y entonces la primera parte de la tricotomía lo que está trabajando es hecho sobre prueba. ¿Por qué una división? Los que han tenido oportunidad de seguirnos en redes sociales saben que nuestra fórmula es como una fracción.
donde hemos explicado que esta fracción, la parte de arriba, es un entero, vamos a imaginar un pastel. Y la parte de abajo son todos los elementos necesarios y suficientes, es decir, no hay extras y no nos faltan, ¿sí? Necesarios y suficientes, donde vamos a repartir ese pastel. Si ese pastel se puede repartir, podemos avanzar en las fases de lo que ustedes conocen como su proceso penal. Si no podemos repartir ese pastel, no tiene caso ni objeto seguir avanzando, porque estamos violentando algo de su sistema penal acusatorio. Esa es la primera parte de nuestra tricotomía. Segunda parte, y una de las más importantes, porque aquí recae toda la teoría del delito. Y para llegar a esta parte, créanme que como matemática fue de las más difíciles para mí comprender, porque muchas de sus teorías son subjetivas, cosas que las matemáticas no tenemos. O sea, las matemáticas todo lo queremos comprobar, ¿sí? Por eso la física y las matemáticas nos llevamos muy bien, porque si yo lo calculo, la física me lo demuestra visualmente, auditivamente, kinestésicamente. Entonces, aquí viene una fórmula en la parte de la ecuación que hicimos otra vez un cociente. ¿Por qué un cociente? Porque queremos permitirle a la fórmula tener un filtro antes de poder operarla. Y es delito sobre acusación. ¿Quién es el delito? Bueno, hay una descripción de lo que es un delito y tiene ciertas características. Vamos a imaginar nosotros, si ustedes se remontan a lo que son las figuras en geometría, la parte principal de donde se desprende toda la geometría euclidiana, que es desde los griegos, por eso les digo que usamos mucha teoría, mucha filosofía, pero ya aplicada a la actualidad. La figura base o el elemento base es el punto. Sin el punto nosotros no podríamos hacer nada. ¿Por qué? Porque si yo uno muchos puntos, forman una línea recta, quebrada, horizontal, pero al fin y al cabo es una línea. Y si yo cruzo 3 líneas, ya encerré un triángulo, a lo mejor deforme, pero es un triángulo. Si yo encierro 4, va a ser un cuadrado. Y después de esto, esas caras que ya formé hacen lo que conocemos como cubos, como pirámides y como prismas. Ahí está la geometría. Entonces, en el punto solamente lo puedo localizar en una recta numérica, ¿cierto? Nos enseñaron en la primaria a localizar los puntos de la ranita y que saltábamos y que regresábamos. Después, las líneas nos enseñaron a medirlas, ¿sí o no? Y las podíamos trazar en la secundaria en los planos cartesianos. Ahí nos enseñaron las líneas. Y después vinieron los planos 3D, que era cuando ya llegamos a la preparatoria y nos enseñaron las áreas bajo la curva, los volúmenes y los sólidos en revolución y toda esa teoría que nos hizo pensar, no, las matemáticas no son lo mío. Y este plano 3D es donde estamos representando el delito, pero no en una tercera dimensión, sino todas sus características que son de la teoría del delito, las pusimos como ejes. Y el resultado de la localización de cada propiedad nos dio un reflejo que forma un vector. Y entonces en la segunda parte de la trigotomía estoy utilizando un vector donde lo voy a ortonormalizar. ¿Qué significa esto? Que voy a relacionar el vector a una longitud unitaria. Y entonces la primera parte de la tricotomía, que eran ceros y unos que les explicó Rodolfo, ya se relaciona con la segunda, que voy a ortonormalizar en ceros y unos, para que haya una comunicación. Porque si no, en matemáticas, ¿cómo te voy a hablar de ceros y unos y luego te voy a hablar de vectores? O sea, ¿en qué se relaciona? Entonces ya logramos hacer eso en base a teoría matemática. Y en la parte de abajo, que es la acusación, pues ahí vienen en ustedes pues toda la teoría del delito en sus documentos, que son los que los rigen. Entonces, si yo puedo hacer esa operación, yo puedo continuar con la propiedad de la tricotomía, que sería por la última parte, sentencia sobre responsabilidad. Ahora, ¿por qué les dijo Rodolfo que en ecuaciones, si la variable está en la parte A o en el lado B, se puede solucionar? Porque se dice que una ecuación se define como una relación equilibrada entre variables constantes unidas por operaciones. Y entonces estas operaciones que estamos trabajando con la tricotomía son operaciones lógicas, ¿sí? Y estas operaciones lógicas, ¿en dónde aterrizan? Pues en su Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué? Porque yo inicié hablando sobre el lenguaje. Y el lenguaje, si lo transformo en ceros y unos,
aterriza en mi fórmula. Si en la fórmula, en alguna de las tres partes no está clara, pero yo tengo la primera y la última, despejando y haciendo operaciones contrarias, puedo equilibrarlo. Por eso hablaba yo de los tres estados agregados de la materia, ¿sí? Si el flujo newtoniano está sobre esta mesa, el flujo newtoniano va a estar en reposo, no va a tener movimiento. Pero si yo cambio el flujo newtoniano a un plano inclinado, ¿qué le va a pasar al flujo? Pero la cantidad de flujo es igual a la inicial y a la final, ¿o va a haber una variación? ¿Sí? La misma cantidad de flujo que tengo aquí al inclinar el plano, ¿va a ser la misma o va a cambiar su cantidad de flujo newtoniano? Es la misma. Entonces la tricotomía lo que garantiza es unir todas esas ramas de las matemáticas, uniéndolas por una función dominio. Entonces, el modelo que estamos proponiendo, por eso ya llega al superordenador, porque encontramos la manera de conectar las tres fases de lo que es el proceso penal, atendiendo una, independencia entre los agentes que son protagonistas. La primera parte de la fórmula, que es el hecho sobre prueba, es la reconstrucción del hecho. ¿Y eso quién lo hace? A ver, abogados, ¿quién hace la reconstrucción del hecho? Ministerio Público. ¿Quién más? Exactamente, ustedes. Ustedes, la parte operaria, son los que hacen la primera parte de la ecuación. Segunda parte de la ecuación, definición del delito. ¿El delito lo ponen ustedes? ¿El delito lo tipifican ustedes? No, ¿verdad? Entonces es una variable independiente, no depende del factor humano. Está definido, hay que entrar a la teoría porque también no todo puede estar volando. Y la última parte, que es la más importante, porque de esta parte se define la decisión sobre una vida humana, de cualquier edad, de cualquier género. La sentencia con la responsabilidad. Si yo tengo clara mi responsabilidad, puedo ejecutar una sentencia. Pero aquí lo fabuloso de este modelo matemático es que es como el camino del salmón que les explicaba Rodolfo. En el camino del salmón, la obtención de la prueba se va modificando porque se van omitiendo detalles que no en todas las instancias se pueden presentar. Y entonces este modelo matemático, en la primera parte está la parte operativa, la segunda parte está el conocimiento, que es lo que debe de sustentar todo esto, y la tercera es la ejecución, es la práctica, que es lo que nos interesa a nosotros en el sistema legal de nuestro país. Entonces, esa es la idea del por qué nuestro modelo no puede caer en probabilidad, porque la probabilidad, que son fenómenos de ocurrencia, estaríamos desplazando una de las tres partes y que son muy importantes. Las teorías que tenemos en este momento desarrollando en el libro 3, que es el que próximamente ya vamos a tener en nuestras manos y que nos gustaría mucho aterrizarlo con ustedes también en estos talleres, es donde nos vamos a dar cuenta de la manipulación del modelo. Pero no para que se vuelvan unos expertos matemáticos como su servidora, ¿verdad? Sino es un modelo que pueda ser práctico, eficaz y entendible para todos. ¿Sí? Entonces, pues por cuestiones de tiempo. No, espérate. No, ya nos. Nos hubiera gustado mucho hacer un caso práctico, por eso quería ir la presentación, para que ustedes vieran este modelo aplicado. Y yo creo que es una parte muy sustancial. ¿Dónde vemos nosotros la contradicción para la implementación de nuestro prototipo con el modelo? Es en la valoración lógica de nuestro lenguaje, ¿sí? Ahí es donde nosotros creo que tenemos un talón de Aquiles que trabajar, pero tenemos también la otra parte de que ahora la inteligencia artificial nos puede ayudar, pero para interpretar lenguaje, no para dictaminar ellos las sentencias, no para ellos reconstruir el hecho. Entonces, a grandes rasgos, sería lo que nosotros proponemos para el superordenador, ¿sí?